Hoy les traigo algunas ideas y recomendaciones para enseñar a los niños sobre volumen y capacidad en la escuela primaria. Sabemos que estos conceptos pueden resultar abstractos al principio, pero con los métodos adecuados podemos ayudar a los estudiantes a entenderlos de manera divertida y eficaz. Vamos a explorar algunas estrategias que nos permitirán hacer que estos temas sean más accesibles para los más pequeños. 1. Empezar con ejemplos cotidianos. Para que los niños comprendan el volumen, lo ideal es comenzar con ejemplos de la vida diaria. Podemos usar elementos comunes, como vasos, botellas y jarras, y permitir que los niños experimenten con ellos. Actividades simples, como llenar un vaso con agua o contar cuántas tazas caben en un recipiente, son perfectas para que empiecen a familiarizarse con la noción de capacidad. Sugerencia: usar recipientes de diferentes tamaños para que los niños puedan comparar la cantidad de líquido que pueden contener, y pedirles que estimen cuál tiene más o menos capacidad. Incluir juegos de trasvase de líquidos, donde los niños deban llenar diferentes recipientes y verter el contenido entre ellos. 2. Introducción gradual del concepto de volumen. Una vez que los niños comprendan la idea de la capacidad, es momento de introducir el volumen. En lugar de darles fórmulas de inmediato, es mejor mostrarles cómo el volumen depende de las dimensiones de los objetos. Usar figuras como cajas o bloques puede ayudar mucho en este proceso. Al enseñarles que el volumen es el resultado de multiplicar las tres dimensiones de un objeto, largo, ancho y altura, se empieza a hacer más tangible el concepto. Sugerencia: crear actividades donde los niños construyan figuras tridimensionales con bloques, y luego calculen su volumen utilizando medidas simples. De esta forma, pueden visualizar cómo las dimensiones afectan al volumen. Además, podemos pedirles que estimen el volumen de una caja, primero de forma aproximada y luego utilizando la fórmula, para ver la relación entre lo concreto y lo abstracto. 3. Mostrar la dependencia entre las tres dimensiones. A medida que los estudiantes dominan lo básico, podemos avanzar y explicarles cómo el volumen de un objeto depende de sus tres dimensiones. Es importante que comprendan que si cambian una de las dimensiones, como la altura, el volumen total también cambia. Aquí es donde podemos introducir la trilinealidad, que es la idea de que el volumen tiene una relación directa entre sus tres dimensiones. Sugerencia: realizar experimentos donde los niños cambien una dimensión, como el largo o la altura, de una figura y vean cómo esto afecta al volumen. Esta es una forma práctica de mostrarles cómo interactúan las dimensiones entre sí. Usar figuras como prismas o cubos y pedirles a los estudiantes que modifiquen una dimensión y midan cómo varía el volumen. 4. Superar la confusión entre la adición y multiplicación. Un reto común que enfrentan los estudiantes es pensar que el volumen es algo que solo se puede sumar. Por ejemplo, pueden pensar que si duplican cada dimensión, el volumen se duplicará de una forma incorrecta. Aquí debemos enfatizar que el volumen no es una suma, sino un producto de las tres dimensiones. De esta manera, podemos evitar que los niños se queden con conceptos erróneos. Sugerencia: proponer problemas en los que los niños tengan que calcular el volumen de objetos simples, y luego comparen sus resultados si cambian una o dos de las dimensiones. Esto les ayudará a entender cómo las dimensiones afectan el volumen de manera multiplicativa. Mostrarles representaciones visuales, como diagramas o modelos tridimensionales, para que vean que el volumen se obtiene multiplicando las dimensiones y no sumándolas. 5. Diversificar las unidades de medida. Es muy importante que los estudiantes también aprendan a medir el volumen utilizando distintas unidades. No solo es cuestión de trabajar con litros y mililitros, sino también de mostrarles cómo se convierten diferentes unidades, como los centímetros cúbicos, y cómo afectan al número final. Esto los ayudará a comprender la flexibilidad de las unidades de medida y su relación con el volumen. Sugerencia: hacer que los niños realicen actividades de medición con diferentes unidades. Por ejemplo, medir el volumen de una caja en centímetros cúbicos y luego convertirlo a litros. Además, es útil comparar el volumen de objetos utilizando distintas unidades, como medir el volumen de una botella de agua y luego de un cubo, para que vean las diferencias y cómo se convierten las unidades. 6. Fomentar la reflexión sobre lo aprendido. Finalmente, debemos asegurarnos de que los niños reflexionen sobre lo que están aprendiendo. Es importante que hagan conexiones entre el volumen, la capacidad y las dimensiones. A medida que avanzan, pueden comenzar a comprender cómo se relacionan todos estos conceptos. Esto puede hacerse a través de ejercicios donde deban calcular el volumen de diferentes figuras o situaciones cotidianas. Sugerencia: organizar actividades en las que los niños tengan que usar el volumen en situaciones reales, como calcular el volumen de un tanque de agua o estimar cuánto espacio ocupan ciertos objetos en una habitación. Además, fomentar preguntas y discusiones en clase sobre cómo el volumen y la capacidad se relacionan con cosas que ven todos los días, como el tamaño de sus mochilas, sus casas o los objetos que usan. Conclusión del video: como hemos visto, enseñar el volumen y la capacidad a los niños de la escuela primaria requiere paciencia y un enfoque práctico. Comenzando con experiencias cotidianas,
Luego, pasando a actividades más estructuradas y avanzando gradualmente a conceptos abstractos como las fórmulas multiplicativas, los estudiantes pueden llegar a comprender estos conceptos de manera más sólida. Recuerden que lo importante es vincular siempre lo visual y lo práctico con los conceptos matemáticos, y asegurarnos de que los niños se sientan cómodos al experimentar y reflexionar sobre lo aprendido.